es. Imaginemos que la verdadera razón del miedo de Roma a Cleopatra fue deliberadamente borrada de los anales de la historia. La versión oficial de los acontecimientos presenta persistentemente a la reina egipcia solo como una hábil seductora, una mujer cuya vida estuvo llena de intrigas amorosas y juegos políticos. Sin embargo, la verdadera causa del temor que ella inspiraba a Roma era mucho más profunda y multifacética. El secreto que hacía temblar a Roma ante el nombre de Cleopatra no residía en sus aventuras amorosas, sino en su ascendencia africana, su poder espiritual y su inteligencia sobresaliente. Lo que el lector está a punto de descubrir ha sido ocultado, distorsionado y silenciado durante siglos. La nobleza romana, y luego los historiadores europeos, reescribieron diligentemente el pasado para borrar cualquier mención de su identidad africana, su legado espiritual y la amenaza real que representaba para el imperio más grande del mundo antiguo. Cleopatra no era simplemente una figura real, era la encarnación viva de una fuerza africana ancestral que combinaba sabiduría, perspicacia política, conocimientos científicos, espiritualidad y una conexión con lo divino. Su linaje, objeto de interminables disputas y esfuerzos por confundir, oculta un hecho que pocos se atrevieron a confrontar. Cleopatra era una mujer de ascendencia africana, profundamente conectada con las tradiciones místicas de Egipto. Esto la hacía, a los ojos de Roma, no solo peligrosa, sino también impredecible. Ahora se comprende por qué Roma hizo esfuerzos desesperados para destruirla y, sobre todo, para borrar su verdadero legado de la memoria colectiva de la humanidad. Basándonos en hechos, investigaciones científicas y sorprendentes paralelismos históricos, revelaremos el mayor secreto que Roma temía. ¿Qué pasaría si el mundo supiera que la mujer que desafió a los propios emperadores, que comandó ejércitos y manipuló hábilmente alianzas internacionales, era una africana dotada de poder y antiguos conocimientos espirituales? El lector está a punto de embarcarse en un viaje fascinante en el que fragmentos dispersos del mosaico comenzarán a encajar en una imagen completa. Desde su imagen presentada en los libros de historia hasta las películas que inculcan una falsa percepción, todo esto persigue un único objetivo: ocultar el hecho de que Cleopatra encarnaba lo que Roma más temía: el despertar del poder femenino negro, insobornable, inquebrantable e imposible de silenciar. Se revelarán detalles ocultos, un linaje misterioso, la conexión con los rituales espirituales del antiguo Egipto y la amenaza que su liderazgo representaba para la hegemonía patriarcal del Imperio Romano. Cleopatra no era simplemente una mujer sentada en un trono. Era el arquetipo de la realeza africana, una sacerdotisa, una estratega, una diosa, encarnada a los ojos de su pueblo. Y esto era demasiado peligroso para permitir que continuara. Roma no solo temía perder el control político sobre Egipto, temía que los pueblos despertaran a la conciencia de algo mucho más grande. La verdad sobre quién era Cleopatra podría haber provocado una revolución espiritual, cultural y racial que desafiaría siglos de dominación. Ahora vale la pena reflexionar: ¿cuántos otros eventos históricos fueron reescritos de manera similar? ¿Cuántos otros líderes, reyes, reinas y profetas negros fueron borrados de la memoria, blanqueados o denigrados simplemente porque su poder no podía ser controlado y utilizado para sus propios fines? Si esta revelación causa inquietud, es porque toca profundas heridas históricas. Las heridas históricas del pasado continúan sangrando, y nuestra investigación va más allá del simple interés histórico, convirtiéndose en un acto de rescate y afirmación de la verdad. Este es un punto de partida para repensar el pasado y el presente. Comprender la verdadera esencia de Cleopatra nos permite darnos cuenta de quiénes somos realmente y desvelar la verdad que intentan ocultarnos. ¿Estás listo para saber lo que realmente sucedió?
Si estas preguntas te hacen reflexionar, ya has dado el primer paso hacia la verdad que muchos evitan. La historia cobra vida cuando la discutimos y cuestionamos los hechos establecidos. ¿Fue Cleopatra borrada deliberadamente de la historia debido a su poder y ascendencia africana? Investigaciones futuras demostrarán que Cleopatra fue solo un presagio de los descubrimientos venideros. Para entender por qué Roma temía tanto a Cleopatra, es necesario sumergirse en el contexto histórico que dio forma a su personalidad. Es imposible apreciar la influencia de esta mujer extraordinaria sin conocer el entorno en el que creció, las intrigas políticas que la rodearon y las fuerzas que intentaron silenciarla. Cleopatra nació en Egipto, que, a pesar de su ubicación geográfica en África y su conexión espiritual con las raíces africanas, estuvo bajo la influencia política de Grecia durante siglos. La dinastía ptolemaica, a la que ella pertenecía, fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo, quien se proclamó faraón después de la muerte del gran conquistador. Así, surgió una dinastía griega que gobernaba un pueblo africano, lo que creaba una profunda tensión histórica. Durante generaciones, los ptolomeos buscaron mantener el poder conservando una distancia cultural de la población egipcia. Hablaban griego, seguían las costumbres griegas y adoptaban las tradiciones egipcias solo cuando era políticamente conveniente. Sin embargo, Cleopatra se diferenciaba de sus predecesores. Fue la única de la dinastía que aprendió el idioma egipcio. Esto no fue solo un hecho lingüístico, sino un poderoso símbolo. Ella declaró que consideraba a su pueblo parte de sí misma, no extraños. Se identificaba con Egipto, con sus raíces africanas y su antigua espiritualidad. Para la élite griega y romana del siglo I, esto era inaceptable. El Imperio Romano expandía rápidamente su influencia, anhelaba el control y aspiraba a convertirse en el centro del mundo. Egipto atraía a Roma no solo por sus inmensas riquezas, grano, oro y rutas comerciales, sino también por su esencia espiritual. Era una tierra antigua y misteriosa, llena de símbolos que Roma no entendía, pero temía. El conocimiento egipcio sobre el cuerpo, el alma, el cosmos y los dioses inspiraba temor. Cleopatra no solo dominó este conocimiento, sino que también lo utilizó hábilmente. Además, era una mujer con voz, poder, sabiduría y una visión de imperio. Y era africana, o al menos tenía suficiente sangre africana como para causar preocupación a quienes buscaban perpetuar una versión eurocéntrica de la historia. Roma no solo temblaba ante la belleza de Cleopatra, como intentan hacernos creer. El verdadero temor de Roma lo provocaba su intelecto, su capacidad para conectar con el pueblo egipcio, sintiéndose no solo una gobernante extranjera, sino también una hija de esa tierra. Ella representaba una combinación armoniosa de cultura helénica y espíritu africano, lo que constituía una fuerza increíble. En una época en la que las voces de la mayoría de las mujeres permanecían inauditas en las asambleas, Cleopatra negociaba con los hombres más influyentes del mundo, tomaba decisiones trascendentales y ejercía una influencia significativa en el curso de los acontecimientos. No era una observadora pasiva de la historia, sino su creadora. En un mundo dominado por hombres, esto era inaceptable. Los prejuicios contra el liderazgo de las mujeres africanas tienen raíces profundas que se remontan a un pasado lejano. La historia de Cleopatra es un claro ejemplo de cómo la verdad fue distorsionada de manera intencionada, estratégica y cruel. Después de la reescritura de la historia por los vencedores, Roma, y luego el occidente cristiano y europeo, Cleopatra fue presentada como una seductora caricaturesca, una manipuladora, una reina obsesionada con los hombres y los placeres carnales. Pero ¿por qué se silencia su poliglotismo, su dominio de más de 7 idiomas? ¿Por qué no se habla de su profundo conocimiento de la filosofía, la astronomía y la alquimia?
¿Por qué se oculta el hecho de que era considerada una diosa viviente, una sacerdotisa de Isis, iniciada en los secretos espirituales más profundos de Egipto? La respuesta es obvia. Una mujer negra poderosa, dotada de sabiduría espiritual y de influencia política, representaba un símbolo de soberanía demasiado peligroso para ser recordado y honrado. Era necesario denigrarla, sexualizarla, convertirla en algo ridículo. De lo contrario, el mundo tendría que reconsiderar sus ideas sobre el poder, la raza y la historia. Es notable que incluso hoy, al discutir la figura de Cleopatra, las mayores controversias giran en torno a su apariencia. Los medios de comunicación se centran en cuestiones de su belleza, raza y forma de la nariz. Pero pocos se preguntan por qué esto es tan importante. Esta obsesión por la apariencia es solo una maniobra de distracción, diseñada para ocultar lo principal. El intelecto de Cleopatra, su ascendencia africana y cómo su existencia sacudió los cimientos del orden mundial de la época. Es importante entender que Roma temía a Cleopatra no solo por sus alianzas con César y Marco Antonio. Temía el despertar de Egipto, un pueblo que bajo su liderazgo podría unir el antiguo conocimiento africano con el poder militar romano. Esto significaría el establecimiento de un equilibrio de poder, el fin del dominio indiscutible de Roma. Cleopatra fue la última faraona de Egipto, el último vínculo entre el antiguo mundo africano y la futura modernidad, un puente que debía ser destruido. ¿Y cómo ocurrió este borrado? Comenzó con las crónicas romanas, donde Cleopatra fue retratada como una mujer que usaba su encanto para someter a los hombres. Continuó en el arte europeo, que la blanqueó, distorsionó sus raíces y su legado. Y continúa hasta el día de hoy en las aulas escolares, las películas de Hollywood, los libros de texto, donde aparece solo como un detalle curioso, y no como la fuerza que realmente fue. La magnitud de la injusticia histórica se siente con especial agudeza cuando uno se da cuenta de que una mujer, capaz de ser una fuente de inspiración para generaciones de jóvenes negras en todo el mundo, fue sistemáticamente borrada de la memoria histórica. Su legado espiritual fue silenciado, su sabiduría ignorada y su origen distorsionado. Por eso es tan importante hablar de la auténtica Cleopatra. Contar la verdad sobre ella significa recuperar una parte perdida de nuestra propia herencia, restaurar una conexión espiritual con un pasado real y afirmar un símbolo de resistencia. Si el lector continúa profundizando en este tema, significa que algo dentro de él también responde a esta llamada. Surge una pregunta legítima: ¿cómo era la verdadera Cleopatra? No la que aparece en las pantallas de cine, no la imagen caricaturesca creada por los vencedores en la lucha histórica, sino una mujer real de carne y hueso, dotada de espíritu e intelecto. ¿Quién era esta personalidad sobresaliente que desafió a los propios emperadores, conquistó los corazones de las multitudes y gobernó con inquebrantable firmeza y valentía a uno de los pueblos más antiguos y misteriosos del mundo? Para responder a esta pregunta es necesario recurrir a los orígenes, a la formación de la mente de Cleopatra. No fue preparada simplemente para ascender al trono, fue educada como una líder dotada de profunda comprensión y conciencia. Desde temprana edad recibió una educación que iba mucho más allá de las expectativas para las mujeres de la época y especialmente para las mujeres africanas de sangre real. Cleopatra recibió una educación en las mejores tradiciones helenísticas, pero al mismo tiempo estudió profundamente la sabiduría ancestral del antiguo Egipto. Tuvo acceso a los textos escritos más antiguos, estudió filosofía y retórica, astronomía y medicina, matemáticas y sobre todo los textos sagrados de los templos. Estaba versada en rituales espirituales, símbolos ocultos y los misterios de la vida y la muerte, conocimientos accesibles solo a los iniciados.
Un hecho asombroso y a menudo silenciado es que Cleopatra dominaba al menos 7 idiomas, incluido el egipcio, un idioma que sus propios predecesores ignoraron. Los Ptolomeos, al gobernar Egipto, se distanciaron deliberadamente del pueblo, hablando griego, viviendo según las costumbres griegas y evitando mezclarse con los egipcios. Cleopatra tomó un camino diferente. Prefirió hablar el idioma de su pueblo no solo por razones políticas, sino también por el deseo de unirse a sus raíces. Fue un paso revolucionario, como si dijera, «Soy una de ustedes». Así se convirtió en la primera y única faraona de la dinastía ptolemaica que realmente honró a Egipto como su hogar espiritual, y no solo como el territorio de su gobierno. Piensen en esto. ¿Alguna vez han visto imágenes de Cleopatra en libros o películas donde aparece como una mujer de piel oscura, con rasgos africanos, con turbantes sagrados, irradiando poder espiritual? Lo más probable es que no. Durante siglos, su imagen fue intencionadamente distorsionada y blanqueada. En las pinturas se la representaba de piel clara, con ojos azules y rasgos europeos. Hollywood la convirtió en una diva europea con acento británico. Pero esto no es solo una inexactitud histórica, es un verdadero crimen. Es una forma sutil pero poderosa de reescribir el pasado para despojar de su poder auténtico a quienes legítimamente lo poseían. Un hecho innegable. Cleopatra era la encarnación de un Egipto negro, espiritual, antiguo e independiente. Incluso si su línea paterna se remontaba a raíces griegas, existe una probabilidad significativa y justificada de que su madre fuera egipcia o nubia, lo que cambia radicalmente nuestra percepción de ella. En el antiguo Egipto no solo importaba la sangre, sino también la conexión espiritual, la unión con los dioses, la tierra, el río Nilo y el alma colectiva del pueblo. Y Cleopatra poseía esto en su totalidad. La apariencia de la reina no debería ser el centro de atención, sin embargo, se ha convertido en una herramienta para distorsionar su imagen histórica. Al presentarla como una mujer europea, las fuerzas modernas buscan alejarla de su herencia africana, insinuando subrepticiamente la idea: esta mujer poderosa no se parece a ustedes. Por eso es importante conocer a la verdadera Cleopatra, ya que ella simboliza la realidad del poder femenino africano, su legitimidad y sus profundas raíces en la historia de la humanidad. Cleopatra no se conformó con ser la sombra de hombres poderosos, utilizando su ingenio, educación y encanto. Miró audazmente a los generales romanos, negociando con César y Marco Antonio en igualdad de condiciones, no como una amante, sino como una aliada estratégica, una reina consciente del valor de su trono y de su pueblo. Concluyó tratados, dirigió la defensa militar, controló las rutas comerciales y desempeñó un papel clave en la política internacional, en una época en que las mujeres carecían de voz e influencia. Cleopatra utilizó hábilmente el simbolismo en su propio beneficio. Durante las ceremonias públicas se vestía como la diosa Isis, creando la impresión de una figura divina, no por vanidad, sino por la conciencia de su papel. En el antiguo Egipto, los faraones no eran solo gobernantes, sino también representantes de los dioses en la tierra, y Cleopatra comprendía profundamente esta interconexión. Sabía que el verdadero poder provenía del mundo espiritual y quien lo ignoraba estaba condenado al fracaso, independientemente de su fuerza militar. La espiritualidad, combinada con la inteligencia y la maestría cultural, la hacía no solo venerada, sino también temida. Roma, con su ejército y su sistema político, veía en Cleopatra algo incontrolable, una fuerza nacida de lo interior, de lo invisible, de lo sagrado. Por eso intentaron destruirla o desacreditarla, convirtiéndola en una leyenda erótica, una manipuladora y una excéntrica, para desviar la atención de su verdadera esencia. Una estratega política, una sacerdotisa, una líder espiritual,
y una mujer africana consciente de su papel en la historia. ¿Por qué esta verdad causa tanta preocupación? ¿Por qué es tan difícil ver a Cleopatra representada con dignidad, con respeto por su ascendencia africana, su espiritualidad y su intelecto? Porque al mirarla sin prejuicios se hace evidente que toda la concepción occidental de poder, belleza, liderazgo y espiritualidad necesita ser reconsiderada. La figura de Cleopatra, que trasciende los marcos convencionales y rompe estereotipos, representa un tipo de personalidad capaz de inspirar y despertar la conciencia, conectando un pasado glorioso con un presente olvidado. No es de extrañar que su imagen sea silenciada por quienes no desean el despertar del mundo. Sin embargo, hoy se intenta restaurar la justicia histórica, sacando a la luz la verdad sobre una mujer cuya personalidad era mucho más profunda y multifacética de lo que se presenta en los libros. Si antes existía la sensación de que la apariencia europea de Cleopatra fue construida artificialmente para alejarla de la verdad, y que la espiritualidad fue deliberadamente eliminada de su imagen para centrarse exclusivamente en las relaciones románticas, ha llegado el momento de enfrentar la realidad. Cleopatra fue mucho más que la imagen caricaturesca que intentaron imponer. La mayor distorsión histórica que rodea su figura es su origen étnico. Durante siglos, artistas, escritores y cineastas han buscado representarla como una mujer de apariencia europea, desvinculada de sus raíces africanas. Pero ¿por qué surgió esta necesidad de alejarla de África? ¿Qué hay de tan amenazante en reconocer que Cleopatra era una mujer negra? La respuesta es simple, aunque incómoda para muchos. Reconocer a Cleopatra como una mujer negra significaría admitir que la cima del poder político, espiritual, intelectual y militar de una civilización milenaria estuvo en manos de una mujer africana. Esta verdad destruye la narrativa eurocéntrica de la historia. Se sabe que la línea paterna de Cleopatra proviene de la dinastía ptolemaica, de origen greco-macedonio. ¿Pero qué hay de su madre? La información al respecto se silencia deliberadamente. ¿Cómo es posible que la figura materna de una de las mujeres más famosas de la historia fuera simplemente olvidada, borrada de los registros? Esta ausencia de información abre el camino a una verdad que muchos evitan enfrentar. Existen pruebas sólidas de que la madre de Cleopatra era egipcia o nubia, es decir, africana. Esta hipótesis se confirma con el análisis de las alianzas políticas y las prácticas matrimoniales de la élite ptolemaica de la época. Contrariamente a la creencia popular, los matrimonios en la dinastía no siempre se celebraban exclusivamente entre griegos de pura sangre. Por razones estratégicas, especialmente en períodos de inestabilidad, se establecían alianzas con familias nobles egipcias o nubias. La madre de Cleopatra bien pudo haber provenido de uno de estos linajes nobles africanos, cuya influencia espiritual, política y social era grande. Si este hecho fuera ampliamente reconocido, Occidente tendría que admitir que la mujer que desafió a Roma, que usó su intelecto, cultura y origen para elevarse al nivel de los emperadores, era descendiente directa de africanos. Esto significaría reconocer que África no solo fue la cuna de la civilización, sino también de la fuerza intelectual femenina. Para aquellos que durante siglos han sostenido la idea de que la sabiduría, la razón y el liderazgo son atributos europeos, esto sería un golpe devastador. La ignorancia deliberada de la verdad histórica asesta un golpe demoledor a la identidad de pueblos enteros. Por eso la táctica del silencio y la negación, reforzada con el ridículo, se ha convertido en un recurso favorito. En lugar de un estudio serio sobre el origen de la madre de Cleopatra, se prefiere minimizar la importancia de esta cuestión, como si fuera un detalle insignificante. Sin embargo, cuando se trata de la historia de personalidades destacadas de ascendencia africana, no existen lagunas accidentales. La ignorancia siempre persigue objetivos específicos,
defendiendo los intereses de los poderosos y protegiendo el orden establecido. Aunque no existan registros escritos sobre la madre de Cleopatra, existe otra fuente, a menudo ignorada: la evidencia iconográfica. Se trata de estatuas, bustos, monedas, pinturas y otros artefactos que representan a Cleopatra y a los miembros de su familia con rasgos africanos claramente definidos: nariz ancha, labios gruesos, ojos oscuros, cabello ondulado o rizado. Sin duda, existe una diversidad de representaciones, lo cual también forma parte de una estrategia de distorsión. Sin embargo, muchas de estas obras, especialmente aquellas que no fueron reinterpretadas por el arte renacentista europeo, muestran características típicas de una mujer africana. Piénselo. Si desde la infancia Cleopatra se le presenta como una mujer de piel blanca, con la apariencia de una actriz de Hollywood y acento británico, ¿qué conexión espiritual podría establecer usted, como persona de ascendencia africana, con esta figura histórica? Ninguna. Precisamente para eso se creó una imagen así, para romper el vínculo entre los africanos y su propia historia, llena de gloria, sabiduría y liderazgo espiritual. La verdadera imagen de Cleopatra inspira, libera y desafía. Nos recuerda que el poder femenino africano ya gobernó reinos, se opuso a imperios y fue venerado como sagrado. La inquietud que provoca su ascendencia africana se debe a que despierta una memoria que muchos se esfuerzan por borrar. Una memoria que vive en la sangre, en el inconsciente colectivo, en la espiritualidad. Cleopatra no fue una excepción a la regla. Fue un reflejo de una África viva, rica y profunda que existió antes de la colonización, la esclavitud y la distorsión sistemática de la historia. Al estudiar las esculturas más antiguas, los árboles genealógicos de los faraones, los nombres africanos, los símbolos espirituales y las prácticas religiosas relacionadas con la naturaleza, los elementos y los ancestros, queda claro que Cleopatra pertenecía a un linaje espiritual. Llevaba en sí los códigos de ancestros gobernantes, sacerdotisas, madres y estrategas. No era solo política, sino una espiritualidad vivida, una identidad que se llevaba con orgullo. El Imperio Romano podía manejar las guerras, pero se encontró impotente ante una mujer africana poderosa, cultural y espiritualmente. El imperio prosperaba a través del control, pero es imposible controlar a quien conoce sus raíces. Conociendo su origen, uno comprende también su propósito. Cleopatra era claramente consciente de su papel, sin necesidad de legitimación por parte de Roma, ya que era legítima a los ojos de su pueblo, sus dioses y sus ancestros. El legado ancestral a menudo permanece en las sombras y surge una pregunta legítima. ¿Por qué la historia silencia la complejidad de personalidades como Cleopatra? ¿Por qué en el cine su imagen se reduce a una decoración pálida y sexualizada? Quizás la razón resida en el miedo subconsciente a darse cuenta de que la gran reina de Egipto estaba más cerca del espíritu de una persona común de lo que se suele creer. Es muy probable que en alguien duerma el mismo código ancestral, el mismo fuego sagrado, el mismo sentido de propósito y grandeza espiritual que en ella. Porque esta historia no solo informa, sino que despierta. La conexión espiritual de Cleopatra con su tierra natal, con el legado de sus ancestros y los misterios de Egipto, fue una parte inseparable de su camino vital. Comprender que no fue solo una líder política, sino también una mujer profundamente inmersa en los rituales sagrados de su cultura, abre nuevas facetas de su personalidad. Cleopatra gobernó no solo con la corona, sino también con los misterios, los inciensos, los símbolos sagrados del Nilo y el conocimiento transmitido por aquellos que primero comprendieron los secretos del universo. Fue una verdadera iniciada. Su conexión con los rituales egipcios, especialmente con el culto de la diosa Isis, no deja lugar a dudas al respecto. Isis era la encarnación de la feminidad sagrada en toda su plenitud.
madre, sanadora, señora del mundo invisible, guardiana de las puertas de la vida y la muerte. Cleopatra no solo veneraba a Isis, sino que se presentaba a sí misma como la encarnación de esta diosa. Esto no era una representación teatral, era una espiritualidad práctica, una política unida a lo sagrado, una identidad vivida al más alto nivel de conciencia. Esta conexión directa con Isis le otorgaba a Cleopatra un poder que ningún general romano podía comprender ni desafiar. Mientras ellos dependían de un ejército, ella poseía la fuerza simbólica de la propia creación. Isis, madre del dios Horus, quien reunió las partes de Osiris y devolvió la vida del caos, simbolizaba el equilibrio entre poder y compasión. Cleopatra se presentaba públicamente con esta imagen, lo que significaba que su reinado era un acto sacro, un acto espiritual. Su participación en los rituales, su presencia en los templos, su forma de vestir, de hablar y de comportarse entre la gente, todo estaba meticulosamente calibrado de acuerdo con su papel espiritual. Es aquí donde se manifiesta algo aún más profundo. Cleopatra comprendía que el verdadero dominio no proviene de la fuerza física, sino de la energía espiritual que una persona lleva dentro. Los antiguos faraones lo sabían. Desde jóvenes se les preparaba no solo para el liderazgo estratégico, sino también para la comprensión del alma humana, los ritmos de la naturaleza, el lenguaje de las estrellas y la influencia invisible de las energías que rigen el mundo. Cleopatra siguió esta tradición. No era simplemente una gobernante, leía los signos del cielo, observaba los ciclos del Nilo, consultaba a sacerdotes y oráculos, comprendía los ritos de paso, el significado de los nombres y los números sagrados. Era parte de un sistema mucho más vasto que la política romana. Surge la pregunta, ¿por qué tantos hombres poderosos se rindieron ante ella? ¿Fue solo belleza? ¿Acaso César, uno de los mayores estrategas, se habría sometido a ella únicamente por deseos carnales? Poco probable. Lo que los cautivaba era la fuerza invisible que irradiaba, la sabiduría ancestral, la firmeza en la mirada de quien conocía los portales del mundo espiritual. Cleopatra sabía usar el silencio como arma, la mirada como decreto y su presencia como símbolo de poder. No alzaba la voz, hacía que el mundo la escuchara. Y esto, por mucho que se intente explicar con erotismo, es una manifestación de espiritualidad, energía e influencia que no se ven, pero se sienten. Se siente en lo más profundo del ser. Cleopatra, profundamente inmersa en los misterios egipcios, utilizó hábilmente este conocimiento para presentarse como una figura que trascendía la existencia humana ordinaria. Y esto no es solo una bonita figura retórica, era percibida como una mediadora entre el mundo de los dioses y el de los hombres, lo que la convertía no solo en una líder indiscutible a los ojos de su pueblo, sino también en una seria amenaza para Roma. A diferencia de los romanos, cuyos dioses eran antropomórficos y cuyos templos servían como símbolos de poder, los egipcios vivían la espiritualidad como una parte integral de su vida cotidiana. Para ellos, todo era ritual, todo era sagrado. Cleopatra, al afirmar esta esencia espiritual, demostró al mundo que no necesitaba la autorización de nadie para gobernar. Hacía alianzas basándose en sus visiones, tomaba decisiones siguiendo los presagios, sabía interpretar símbolos y soñaba con sus ancestros. Restauraba templos antiguos, financiaba generosamente cultos y revivía el conocimiento de los escribas sagrados. Y todo esto lo hacía no por capricho, sino por una profunda vocación interna. Comprendía perfectamente que la preservación de la espiritualidad de su pueblo era la clave de su libertad, pues un pueblo desconectado de sus raíces sagradas se convierte en presa fácil para la esclavitud. Roma lo entendía, y por eso era necesario desacreditar a Cleopatra ante la opinión pública.
Solo podemos imaginar la impresión que causaba en los romanos una mujer que combinaba las cualidades de reina y sacerdotisa, estratega y profetisa, de naturaleza sensual y ser divino. Una mujer que con su sola aparición hacía que los hombres más poderosos se sintieran insignificantes. Y esto no emanaba de sus atuendos, joyas o exquisitos perfumes, sino de su profunda conexión con algo inmensurable, con el espíritu de sus ancestros. Cleopatra no era solo un cuerpo, era un alma en movimiento. Llevaba en sí la presencia de sus ancestros, diosas oscuras, sacerdotisas del desierto, oráculos del templo de Caracas. Era una continuación viva de un linaje cuya conexión con el pasado nunca se interrumpió, sino que solo fue oculta bajo el velo del tiempo. Y cuanto más fuerte se hacía su conexión con lo sagrado, más invencible se volvía, no en el sentido militar sino espiritual. La fuerza espiritual siempre causa alarma, desestabiliza las estructuras establecidas y desequilibra a los imperios. Por eso Roma no sabía cómo lidiar con Cleopatra. A una sacerdotisa no se la puede vencer con la espada, y a una mujer espiritual no se la puede silenciar con insultos. Por lo tanto, solo quedaba una salida: recrear su imagen, presentándola como algo que no era en realidad, quitarle lo sagrado y dejar solo el escándalo. Cambiar el altar por el chisme, los rituales por los rumores. Y tuvieron éxito en esto. Convirtieron a la reina sacerdotisa en una amante apasionada, apagaron el incienso y encendieron la llama de la malicia. Pero hoy rompemos ese hechizo, sacando a la luz lo que fue sellado por el miedo. Invocamos la memoria espiritual de Cleopatra no para adorarla como a una diosa, sino para reconocer en ella un símbolo de una fuerza que aún vive. Y esta fuerza, de hecho, está viva. Pulsa en cada mujer que se conecta con sus ancestros, se enciende en cada persona que busca comprender las raíces espirituales de su pueblo y se manifiesta cuando alguien dice: soy más de lo que creen. Si esta parte de la historia resuena en su alma, significa que siente el despertar del espíritu de Cleopatra. Quizás nunca se planteó que fuera considerada la encarnación de la diosa Isis, que estuviera iniciada en los misterios de Egipto, que su liderazgo fuera también un servicio espiritual. En una época en que el Imperio Romano extendía sus dominios como un depredador insaciable, surgió en el horizonte Cleopatra, cuyo reinado se caracterizó no solo por intrigas políticas, sino también por un profundo servicio espiritual. Al comprender que Cleopatra no fue solo una reina seductora, sino también una sacerdotisa, estratega, iniciada en los conocimientos sagrados de Egipto, una personificación viva del poder africano, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué infundía tal pavor en los romanos ante su aparición? ¿Qué provocaba tanta incomodidad, miedo y obsesión en su presencia? La respuesta reside en las profundidades de la historia y va mucho más allá de las alianzas políticas. Roma no temía simplemente a una reina, temía lo que ella representaba, y ese símbolo era demasiado peligroso para permitir que existiera. Cleopatra encarnaba la posibilidad real de unir los grandes territorios orientales, y esta no era solo una amenaza geopolítica. Era el riesgo de ver nacer un imperio alternativo, con valores, espiritualidad y cultura completamente diferentes a la lógica imperial romana. Cleopatra no se limitaba al poder sobre Egipto. Su influencia se extendía mucho más allá del Nilo. Al aliarse con Julio César y luego con Marco Antonio, abrió el camino para controlar regiones estratégicamente importantes, utilizando no solo la fuerza militar, sino también la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento ancestral. Conectó el poder africano con el romano, creando un puente que podía alterar radicalmente el equilibrio de poder mundial de la época. Y esto era verdaderamente aterrador. Roma estaba obsesionada con el control. Toda su estructura imperial se basaba en la conquista, la división, el dominio y la absorción.
La sola idea de una mujer negra, dotada de poder espiritual, legitimidad ancestral y apoyo popular, liderando alianzas internacionales, desafiaba la esencia misma de la cosmovisión romana. Cleopatra no era un peón en el tablero de ajedrez, era todo el tablero. Gracias a su pensamiento estratégico y su carisma, lograba unir fuerzas que antes parecían impensables. Esto hacía que cualquier intento de controlarla fuera prácticamente imposible. No era una vasalla, no estaba subordinada, se sentaba a la mesa de negociaciones como una igual y a veces como una superior. Tal posición era insoportable para la mentalidad patriarcal, racista e imperialista que definía el mundo romano. Una mujer africana, con poder real, voz activa, dominio espiritual e influencia internacional, era inaceptable, ya que el símbolo que representaba podía encender una chispa de conciencia en los corazones de los pueblos conquistados. Cleopatra despertaba en las masas el recuerdo de que el poder no tenía por qué ser blanco, masculino y romano. Demostraba que existía otro camino. Su poder político era innegable, pero Roma no podía tolerar su influencia simbólica. Cleopatra era la encarnación viva del tiempo sagrado. Era un puente entre el pasado y el futuro, una mujer que no solo gobernaba, sino que también llevaba en sí la historia, los dioses, los mitos, las ciencias, los conocimientos secretos y la identidad de toda una civilización. Era un espejo para otras mujeres, un recordatorio para los africanos y una amenaza para los romanos. Si su proyecto de unificación se hubiera completado, Roma habría perdido no solo territorios, sino también el monopolio de la narrativa. Imaginen el impacto que esto habría tenido en el mundo antiguo, el nacimiento de un nuevo imperio bajo el liderazgo de una gobernante negra. Un imperio que priorizara la naturaleza sagrada, la ciclicidad de la vida, la veneración de los dioses antiguos, los rituales curativos y la conexión espiritual, la armonía entre lo masculino y lo femenino. Un imperio cuyo poder se basara no en la fuerza militar, sino en la sabiduría, el profundo simbolismo y la veneración de los ancestros. Esto representaba una amenaza que superaba a cualquier ejército. Los gobernantes romanos eran conscientes de que la influencia de Cleopatra no provenía del poder militar, sino de su capacidad única para impactar la mente y el corazón de las personas. Era una narradora hábil, utilizaba símbolos con destreza y penetraba en el inconsciente colectivo, apareciendo ante el pueblo como la diosa Isis, realizando rituales sagrados. Al adoptar una postura divina no estaba interpretando un papel, sino demostrando una auténtica fuerza espiritual, contra la cual las espadas eran impotentes. Por lo tanto, surgió la necesidad de distorsionar su imagen a través de la narrativa, de deconstruir su personalidad, de convertirla en una figura desprovista de toda admiración. Y eso fue exactamente lo que se hizo. La Cleopatra que conocemos hoy a través de películas, libros y documentos históricos es el resultado de una reelaboración deliberada de su imagen, una versión controlada, domesticada, blanqueada y sexualizada. Es una caricatura diseñada para desviar la atención de la verdad. La verdadera Cleopatra que inspiraba al pueblo y atemorizaba a los senadores romanos poseía una grandeza difícil de comprender. No era simplemente una mujer poderosa, sino un símbolo de todo lo que Roma temía. Un mundo donde el conocimiento africano era respetado, donde la espiritualidad ancestral era honrada, donde el poder femenino ocupaba un lugar central, donde los dioses negros caminaban entre la gente. Por eso su imagen fue atacada con tanta ferocidad. Roma necesitaba evitar que su camino se repitiera, impedir que otras mujeres negras la vieran como un modelo a seguir, que otras civilizaciones no intentaran reconstruir el puente que ella anhelaba edificar. Así, su legado fue arrebatado de las manos del pueblo, envuelto en escándalos y presentado como una trágica historia de amor. Pero la verdadera tragedia no residió en el destino de Cleopatra, sino en lo que se hizo con su memoria.
Hoy, mirar a Cleopatra a través del prisma de la verdad se convierte en un acto de resistencia, similar a encender una vela en un templo antiguo, resucitando lo que el tiempo intentó ocultar. Si siente una inquietud interna, un anhelo de conocimiento, un deseo de reconectar y recuperar lo perdido, sepa que no está solo. Muchos están despertando, empezando a comprender que Cleopatra no fue una excepción, sino una continuación de un pueblo sabio, fuerte y hermoso, conectado con lo sagrado y con la tierra, un pueblo que vive dentro de nosotros. Esta historia permite comprender que Cleopatra representaba una amenaza real para Roma, y quizás por primera vez usted entienda su verdadero significado, su influencia simbólica y cómo su imagen fue distorsionada, borrada y manipulada. Al ser conscientes de por qué Cleopatra representaba un grave peligro para Roma, tanto política como espiritualmente, es imposible no preguntarse qué sucedió después. ¿Cómo una figura tan poderosa e influyente, tan profundamente arraigada en la conciencia del pueblo egipcio y en la memoria del mundo antiguo, fue reducida al papel de personaje de novelas escandalosas? La respuesta, por dolorosa que sea, es obvia. Existió una conspiración planificada para destruir su verdadera historia. La historia de Cleopatra no es solo el relato de una reina, sino un ejemplo de una conspiración histórica a gran escala, destinada a distorsionar la verdad sobre ella. Tras su caída, Roma comprendió que para aniquilar por completo su influencia, no bastaba con conquistar su reino. Era necesario borrar su legado para que las generaciones futuras no la vieran como un modelo a seguir digno. Y la estrategia elegida por Roma fue simple y efectiva: reescribir la historia, reescribir su imagen, su forma de hablar, su estilo de vida y su pensamiento. Las autoridades romanas entendían perfectamente que controlar la historia significaba controlar la memoria, y controlar la memoria, a su vez, otorgaba poder sobre el pueblo. El primer paso en esta campaña fueron las crónicas romanas, creadas por personas que no solo odiaban a Cleopatra, sino que también la veían como una amenaza para los cimientos del imperio. Autores como Plutarco y Dion Casio difundieron información deliberadamente distorsionada sobre ella. La presentaron como una manipuladora astuta, una seductora vanidosa y una persona excesivamente emocional. Sus destacadas capacidades políticas e intelectuales se redujeron al arte de la seducción, y sus complejas alianzas diplomáticas fueron representadas como meras intrigas amorosas. El objetivo de estas acciones era obvio: denigrar su grandeza. En lugar de perpetuar su memoria como una gobernante sabia, como una mujer negra dotada de poder espiritual y talento diplomático, la transformaron en un símbolo de decadencia y depravación. Y esto no fue simplemente una distorsión de hechos aislados, sino un cambio deliberado de toda la narrativa para destruir gradualmente su imagen auténtica. Una Cleopatra con raíces africanas, con profundas conexiones espirituales y una presencia regia, era inaceptable para la ideología romana. Por lo tanto, se creó una versión caricaturesca: una mujer blanca, emocionalmente inestable, sexualizada y propensa a la manipulación. Esto no fue solo un error histórico, sino una acción meticulosamente planificada para falsificar la historia. Con el tiempo, este proceso se volvió cada vez más agresivo. Siglos después, los historiadores europeos, especialmente durante la Edad Moderna y la Ilustración, reinterpretaron las narrativas romanas, añadiéndoles sus propios prejuicios eurocéntricos. Buscaban demostrar que todos los grandes logros del pasado solo podían haber surgido en Europa, presentando a África como un continente de barbarie, ignorancia y oscuridad. En tal paradigma, una Cleopatra negra, sabia y poderosa simplemente no podía existir. Por eso comenzó una ola de blanqueamiento de su imagen. Artistas del Renacimiento la representaron con piel clara, cabello liso, rasgos faciales europeos y vestimenta medieval.
Pintores europeos de los siglos XIX y XX continuaron esta tradición, ignorando evidencias más tempranas como monedas, bustos y hallazgos arqueológicos que indicaban su origen africano. Es lamentable darse cuenta de que cuanto más se hablaba de Cleopatra en Europa, más se alejaba su imagen de África. El continente que le dio la vida fue borrado de su historia, como si fuera un error molesto que debía corregirse. Pero la mayor influencia en la formación de la falsa imagen de Cleopatra la tuvo el cine. Cuando Hollywood se hizo cargo de la adaptación cinematográfica de su historia, la oportunidad de restaurar la verdad se convirtió en un espectáculo lleno de manipulaciones visuales. El papel de Cleopatra pasó a ser interpretado por actrices blancas, lo que consolidó definitivamente la representación distorsionada de su persona en la conciencia popular. Las actrices blancas que han inundado las pantallas han causado un daño irreparable a la percepción de la historia. Elizabeth Taylor, al encarnar a la reina egipcia en un éxito de taquilla, presentó a Cleopatra más como una princesa europea que como una gobernante africana. Esta imagen penetró profundamente en la conciencia de millones de personas, consolidando una representación distorsionada de ella. Una mujer blanca con acento británico, envuelta en un triángulo amoroso. La sacerdotisa se convirtió en actriz, la diosa en un adorno y la progenitora en un fetiche. Es crucial contrastar las representaciones modernas con las fuentes antiguas. En las monedas de la época de Cleopatra se puede ver su rostro con rasgos expresivos, una nariz ancha y cabello rizado. Las estatuas encontradas en templos egipcios, los relieves y las esculturas la presentan como una figura sagrada, conectada con la espiritualidad africana, respetada, firme e inteligente. Sin embargo, las películas, los libros de texto y las series de televisión muestran todo lo contrario. ¿Cómo ocurrió esta transformación? La respuesta reside en el miedo que las élites sentían ante la posibilidad de que la verdad sobre Cleopatra despertara el espíritu ancestral en los corazones de las personas negras y marginadas de todo el mundo. Si Cleopatra fuera negra, espiritual, la última gran emperatriz africana que desafió al Imperio Blanco, entonces la historia, la inspiración, los referentes y el futuro cambiarían. Y cuando el futuro cambia, el sistema entra en conmoción. Por eso su imagen fue deliberadamente borrada de la memoria de generaciones. Pero hoy, en la era de la reunificación, estamos reescribiendo esta historia. No solo estamos recuperando un nombre, sino que estamos reuniendo a un pueblo con su símbolo. Cleopatra no es solo una figura histórica, es un recordatorio viviente de la fuerza imparable de la mujer negra, conectada con la espiritualidad, la sabiduría ancestral y la conciencia política. Cuando miramos a Cleopatra hoy, no solo hablamos de una figura histórica que vivió hace más de 2000 años, sino de un símbolo que trasciende el tiempo, que se dirige a la conciencia de las mujeres negras, a aquellas que fueron borradas de la memoria y a quienes aún luchan por su lugar en el mundo. Su historia, tan distorsionada y manipulada, contiene lecciones relevantes incluso hoy. Ella encarna la resistencia, la inteligencia estratégica, una profunda espiritualidad y la fuerza femenina en su forma más auténtica. Es esta combinación la que hace que su redescubrimiento sea tan necesario. Cuando comprendemos a la verdadera Cleopatra, una mujer africana, cultural, espiritual, estratega, sacerdotisa de Isis, vemos un reflejo de todo lo que se nos enseñó a devaluar, olvidar o ignorar. Esto es más que historia, es identidad, inspiración y un legado ancestral vivo. Su impacto en el mundo negro es inmenso. Cleopatra se convierte en un faro de posibilidades. Ella demuestra que una mujer negra puede gobernar imperios, liderar estratégicamente, unir pueblos, usar la espiritualidad como fuerza política y al mismo tiempo ser venerada como sacerdotisa y gobernante.
Esta imagen desafía los estereotipos impuestos y la narrativa eurocéntrica que insiste en mostrar solo figuras blancas como símbolos de liderazgo y éxito. Reconocer la verdadera esencia de Cleopatra abre los ojos a que la grandeza, la perspicacia y la influencia no tienen raza, pero históricamente estas virtudes se han atribuido exclusivamente a la cultura europea, ocultando las raíces africanas. Aceptar a Cleopatra como negra se convierte en un acto de restauración de la verdad histórica y del legado espiritual. Es el retorno de un modelo a seguir olvidado que inspira a las mujeres a verse a sí mismas como líderes innatas, estratégicas y fuertes, conectadas con algo más grande que ellas mismas. La influencia de esta reinterpretación es especialmente palpable para las mujeres contemporáneas. Las líderes negras de todo el mundo ven en Cleopatra no solo una fuente de inspiración, sino una confirmación histórica de su propia fuerza. Su ejemplo demuestra que para gobernar, manifestar sabiduría y alcanzar el poder, no se necesita la aprobación de nadie. Ella desafía los modelos establecidos de sumisión e invisibilización, recordando que la feminidad y el origen africano no son limitaciones, sino fuentes de poder y conexión con los ancestros. Políticas, empresarias, activistas y líderes de movimientos culturales, al recurrir a la imagen de Cleopatra, comprenden que su potencial no es casual. Entienden que existen tradiciones heredadas de poder, resistencia y espiritualidad, transmitidas de generación en generación a pesar de los intentos de erradicarlas. El descubrimiento de la historia de Cleopatra tiene una enorme importancia no solo para el empoderamiento de las mujeres, sino también para la comprensión de la identidad negra en general. Cada nuevo detalle sobre su vida, ya sea su conocimiento de idiomas, su maestría diplomática, su profunda comprensión de los rituales egipcios o su conexión con la diosa Isis, nos recuerda que la herencia africana encierra una sabiduría que no puede ser ignorada. Es esta conciencia la que inspira a los líderes modernos, el conocimiento de que la tradición africana, a pesar de los intentos de distorsión y olvido, contiene las claves del liderazgo, la estrategia, la espiritualidad y una cosmovisión que siguen siendo relevantes hoy en día. Esta restauración de la dignidad histórica y espiritual abre el camino para la creación de nuevas narrativas de poder, reconocimiento y protagonismo. Cleopatra sirve como ejemplo de cómo mantenerse fiel a la propia identidad a pesar de la presión externa. No renunció a sus raíces egipcias frente al poder romano, no intentó complacer ni se sometió a convenciones que no respetaban su origen. Esta postura es especialmente relevante para las mujeres negras contemporáneas, que se enfrentan a sistemas que aún intentan menospreciar su valor o imponerles estándares que no corresponden a su realidad. Cleopatra enseña que la verdadera fuerza no reside en el conformismo, sino en la capacidad de utilizar el propio legado y conocimiento para obtener una autoridad auténtica. Ella inspira a comprender que el liderazgo no es buscar ser aceptado, sino buscar ser reconocido por quien realmente se es. La relevancia de la figura de Cleopatra aborda cuestiones globales de representación y patrimonio cultural. El mero reconocimiento de su posible negritud, su profunda espiritualidad y su intelecto sobresaliente rompe estereotipos y redefine el concepto de poder en la historia mundial. En los anales de la historia universal, Cleopatra se presenta no solo como una figura histórica, sino como un símbolo que abre nuevos horizontes para la reflexión sobre el valor del legado. Ella es un ejemplo para los líderes modernos, independientemente de su género o raza, inspirándolos a transformar las realidades sociales, políticas y culturales. Cleopatra demuestra que la influencia no se limita a ocupar altos cargos. Es la capacidad de impactar las mentes, los corazones y las estructuras de poder, utilizando el intelecto, el pensamiento estratégico, la espiritualidad y el legado ancestral como armas poderosas.
Es imposible hablar de su relevancia en nuestros días sin mencionar el resurgimiento del orgullo de la raza africana y la veneración del sagrado principio femenino. Ella sirve de puente entre el pasado y el presente, demostrando que las mujeres africanas son capaces de gobernar, crear, inspirar y transformar el mundo. Pueden ser dueñas absolutas de su destino sin renunciar al legado de sus ancestros. Es este legado espiritual, la conciencia de sus raíces y origen, lo que sigue inspirando a líderes, educadores, activistas, empresarias y a todos aquellos que buscan reconectarse con la herencia africana y la fuerza de la feminidad sagrada. La historia de Cleopatra expone el profundo problema del borrado sistemático de la identidad africana a lo largo de los siglos. Y este fenómeno no se limita solo a su imagen. Es un patrón que se observa a lo largo de toda la historia, desde textos bíblicos y anales antiguos hasta documentos oficiales de imperios, manuscritos, pinturas e incluso tradiciones populares. Resulta evidente que las fuerzas dominantes siempre han buscado distorsionar o menospreciar el papel de las mujeres africanas y su espiritualidad, reemplazando las historias de liderazgo africano con narrativas que refuerzan los pilares eurocéntricos y patriarcales. Como resultado, muchas generaciones crecieron creyendo en versiones distorsionadas de los acontecimientos, olvidando inconscientemente la fuerza, la sabiduría y el legado ancestral que fluye por sus venas. Cleopatra es un claro ejemplo de esta tendencia. A lo largo de los siglos, su imagen fue moldeada bajo la influencia de Roma, los historiadores europeos, el cine y la literatura occidentales. Cada nueva capa de distorsiones perseguía un objetivo específico: alejar su imagen de África, separar su influencia de la espiritualidad egipcia y menoscabar su importancia como poderosa gobernante africana. Esto nos hace reflexionar sobre un patrón más amplio. ¿Cuántas otras personalidades destacadas, profetas, líderes y sabios fueron borrados o alterados por razones similares? En la Biblia, por ejemplo, existen pruebas de manipulaciones y traducciones inexactas que borraron el contexto africano, ocultaron la presencia de africanos y distorsionaron enseñanzas importantes. Una situación análoga se observa en la historia africana antigua, en las tradiciones espirituales indígenas y en la sabiduría de los ancestros, que se difundieron libremente antes de la imposición de narrativas coloniales. Reconocer este hecho es crucial, ya que permite comprender que el borrado es una práctica estratégica antigua que debe revertirse si queremos reconectarnos con nuestra verdadera identidad. La conciencia de la magnitud de este borrado lleva a entender que la historia no es solo los acontecimientos del pasado, sino también nuestra percepción del presente. Cleopatra, como símbolo, nos recuerda que cada intento de menospreciar el papel de las mujeres africanas, cada distorsión de la herencia africana, cada manipulación espiritual o histórica, es una señal de la necesidad de proteger, recuperar y valorar nuestras raíces. Los intentos de arrancar a una persona de sus orígenes, de su herencia cultural, representan una grave amenaza para su autoconciencia y sentido de pertenencia. Como nunca antes, es crucial ser consciente y proteger las propias raíces. La identidad espiritual es la piedra angular de la autoconciencia, innegociable. Sirve como un vínculo inquebrantable con la sabiduría de generaciones, con la rica herencia de los ancestros y con esas fuerzas invisibles que han moldeado el mundo desde tiempos inmemoriales. Estas fuerzas siempre estuvieron presentes en las comunidades africanas, incluso cuando resonaban voces que intentaban convencer de su ausencia. El llamado a la conciencia de nuestro legado resuena como un toque de alarma. Es necesario preservar con esmero cada fragmento de la cultura africana, honrar cada enseñanza ancestral que ha llegado hasta nuestros días y reconocer que la espiritualidad africana y femenina es una fuerza motriz real que influye en el curso de la historia y determina el presente.
Cleopatra es un claro ejemplo de cómo la identidad, la espiritualidad y el liderazgo están estrechamente entrelazados. Ella no era solo una líder política sentada en un trono, era la encarnación viva de la conexión con los ancestros, con lo sagrado, con los misterios del universo. Cada uno de sus gestos, cada decisión estratégica, cada ritual y cada postura política estaban impregnados de la conciencia de que la supervivencia de su pueblo y la preservación de su legado eran su misión principal. Esto es lo que nos inspira hoy. Es necesario desarrollar nuestra conciencia, reconectarnos con nuestra verdadera esencia, mirar hacia nuestro interior y reconocer nuestra fuerza. Reflexionar sobre la identidad africana nos impulsa a evaluar críticamente las estructuras sociales modernas que continúan distorsionando o minimizando el valor de esta riquísima herencia. La sociedad actual sigue mostrando una tendencia a menospreciar el papel de los líderes negros, a reevaluar los estándares de belleza, inteligencia y espiritualidad, basándose en concepciones eurocéntricas. Sin embargo, al estudiar la verdadera historia de Cleopatra, uno se da cuenta de que la lucha por los propios derechos y por la preservación de la propia identidad no es solo cosa del pasado. Esta lucha continúa hoy, en cada una de nuestras elecciones, en cómo nos vemos, cómo nos valoramos y cómo nos conectamos con nuestra espiritualidad. La afirmación de que nuestras raíces son sagradas, que la sabiduría de nuestros ancestros merece el más profundo respeto y que nuestra identidad no admite compromisos, debe resonar con fuerza y confianza. Es también un llamado al liderazgo consciente. Cada una de nuestras acciones hoy puede ser un acto de resistencia o un acto de olvido. Todo depende de cómo decidamos vincularnos con nuestra herencia. Mirar a Cleopatra desde esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus lecciones en la vida moderna. Reconocer la fuerza de los ancestros ayuda a comprender la importancia de tomar decisiones ponderadas, de un liderazgo con propósito y de la transmisión de valores que conecten a las nuevas generaciones con la fuerza de sus antepasados. La espiritualidad no es solo una práctica personal. Es una poderosa herramienta estratégica para fortalecer comunidades, unir personas y desafiar sistemas que aún intentan devaluar la historia de las personas negras y las mujeres. Cleopatra nos recuerda que la fuerza invisible, el legado, la espiritualidad, los ancestros, a menudo resulta más poderosa que el poder visible, que es tan fácil de manipular, controlar o distorsionar.